El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa llama a la comunidad internacional a estar siempre alerta para evitar el horror del genocidio. Y el Santo Padre afirma: la unión con Cristo es base de una verdadera misión evangelizadora. Y llama a anunciar el Evangelio en todas las circunstancias y en todos los ambientes. El cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, se reunió con el ministro de Exteriores de Dinamarca en plena crisis por Groenlandia. El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU pide medidas eficaces para prevenir los crímenes contra la humanidad. Incendio en la histórica Catedral de Puebla, en La Puerta, Patrimonio de la Humanidad, fue controlado a tiempo. Cardenal mexicano pide a autoridades escuchar a la ciudadanía ante reforma electoral. Arzobispo de Los Ángeles elogia proyecto de ley de inmigración para crear protecciones legales. Y por último, el Santuario de Guadalupe en México y el de la Gran Promesa en España quedan hermanados. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas de los servicios informativos de Ver y Creer, es un gusto estar con ustedes a través de la radio y acompañarle en las voces de la información. Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Es un gusto, como cada semana, saludarle. Día de la Candelaria. Día de los tamales. Ah, sí, bueno, claro. Nuestra Señora la Virgen de las Candelas. Uh-huh. O también la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén. Uh-huh. Y en Avenida Revolución, en Tacubaya, está la iglesia de los dominicos, Nuestra Señora de las Candelas. Sí, ya desde ahorita en la semana vi ya disfraces para los niños. No, pues. Bueno, ropita. Sí. Pues empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que presentó un llamamiento a la comunidad internacional para permanecer siempre alerta a fin de evitar que el horror del genocidio vuelva a caer sobre ningún pueblo, al tiempo que reclamó un mundo libre de antisemitismo y persecución. Esto lo dijo el Papa tras la audiencia general del pasado miércoles, al recordar que el martes 27 de enero se conmemoró la Jornada Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, el genocidio que tuvo lugar por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En esta anual ocasión de doloroso recuerdo, dijo el Papa, pido al Dios omnipotente el don de un mundo sin antisemitismo y sin prejuicios, opresión y persecución contra ninguna criatura humana. El Papa León XIV ha afirmado que la conversión y la unidad en Cristo son esenciales para cumplir la misión que el Señor encomendó a su Iglesia, que no es el anuncio de un ideal abstracto, sino del Evangelio del amor fiel de Dios, encarnado en el rostro y en la vida de Jesucristo. El Papa León XIV hizo este llamado en su mensaje para la 100ª Jornada Mundial de las Misiones, que se celebrará el 18 de octubre de 2026, con el tema Uno en Cristo, unidos en la misión. En el mensaje difundido por el Vaticano este 25 de enero, León XIV exhorta a la Iglesia a continuar con alegría y celo en el Espíritu Santo el camino misionero que requiere corazones unificados en Cristo, comunidades reconciliadas y en todos disponibilidad para colaborar con generosidad y confianza.
En más del Papa le informó que en sus palabras previas al rezo del Ángelus dijo que el Evangelio debe ser vivido y anunciado en todas las circunstancias y en todos los ambientes, incluso en aquellos momentos en que por una prudencia excesiva se cree que no son los adecuados. Desde el balcón del Palacio Apostólico, el Santo Padre hizo su reflexión sobre el pasaje del Evangelio de Mateo que relata el inicio de la misión pública de Cristo. Después de recibir el bautismo, Jesús comienza su predicación y llama a los primeros discípulos, Simón llamado Pedro, Andrés, Santiago y Juan. El Papa explicó que el Señor comenzó su predicación cuando se enteró de que Juan el Bautista había sido arrestado. Por primera vez en su pontificado, el Papa León XIV recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano a los prelados de la Rota Romana con ocasión de la inauguración del año judicial, destacando que la verdadera justicia requiere un equilibrio entre la rigurosidad de la verdad y la compasión de la caridad. En su discurso de bienvenida, Monseñor Alejandro Arellano, decano del Tribunal de la Rota Romana, señaló que cada decisión judicial debe reflejar el respeto a la ley, la santidad de la justicia y la caridad hacia las personas, recordando siempre que solo Dios está ante nuestros ojos como principio guía. En otras noticias le informo que en el marco de su visita a Dinamarca, con motivo del 12º centenario de la misión de San Ansgar, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, mantuvo un encuentro privado con el ministro de Asuntos Exteriores danés Lars Løkke Rasmussen en el Eidveds-Pakhus, sede histórica de la diplomacia del Reino de Dinamarca. La reunión se produjo en un momento de tensión internacional en el que la soberanía de Groenlandia se ha convertido en un tema delicado tras los recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, agradeció al Papa León XIV su liderazgo en favor de las personas desplazadas por la violencia, los conflictos y las crisis humanitarias en un encuentro en el Palacio Apostólico del Vaticano. Durante la reunión, Salih expresó su reconocimiento por el compromiso constante del Papa con la defensa de las personas obligadas a huir en un contexto internacional caracterizado por guerras prolongadas y crisis humanitarias. Tras la audiencia, Salih destacó en un mensaje en su cuenta oficial de X: tuve el honor de reunirme con su santidad el Papa León XIV y agradecerle su firme apoyo a los refugiados, aseveró. En más información, el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, Monseñor Gabriele Caccia, intervino el 19 de enero en un debate celebrado en Nueva York sobre la prevención y represión de los crímenes contra la humanidad. En nombre de la Santa Sede, Monseñor Caccia afirmó que esperan un diálogo abierto y constructivo con el fin de desarrollar una respuesta eficaz y duradera a este tipo de crímenes, según informó Vatican News. El debate se enmarcó en la primera sesión de la Comisión Preparatoria para la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios sobre la prevención y represión de estos crímenes. En su primer Jueves Santo, el 28 de marzo de 2013, el Papa Francisco optó por celebrar la misa in Coena Domini en la capilla de la cárcel de menores de Casal del Marmo, al norte de Roma. Como solía hacer cuando era arzobispo de Buenos Aires en Argentina, Francisco lavó con cuidado los pies de 12 personas privadas de libertad. Para Monseñor Giovanni Falvo, canónigo lateranense camarlengo del capítulo catedralicio y prepósito de la Basílica, aquella decisión debe entenderse como un paréntesis. Así lo demuestra, a su juicio, la decisión del Papa León XIV de recuperar esta tradición histórica el próximo 2 de abril. El anuncio lo dio la semana pasada la Casa de Prefectura Pontificia.
En otras noticias, le informamos ahora que 2 nuevos asteroides descubiertos por astrónomos del Observatorio Astronómico Vaticano han sido oficialmente bautizados con los nombres de 2 santas polacas, Faustina y Ledokowska, según anunció el último boletín del Working Group for Small Body Nomenclature de la Unión Astronómica Internacional. Los cuerpos celestes, identificados ahora como 798737, Faustina, y 798772, Ledokowska, fueron descubiertos en noviembre de 2012 por el sacerdote jesuita Richard P. Boyle, astrónomo del Observatorio Vaticano, junto con su colaborador Kazimieras Cerncis de Vilna, Lituania. El italiano Marco Bonatti, miembro de la Comisión Diocesana para la Síndone de Turín, es el impulsor de Avolti, un proyecto de lectura digital de la Sábana Santa que la Diócesis de Turín lanzó con motivo del Jubileo de la Esperanza. La iniciativa permite a cualquier persona desde cualquier lugar del mundo y a través de dispositivos móviles explorar en detalle la Sábana Santa de Turín, uno de los objetos religiosos más estudiados de la historia. Antes de la llegada del jubileo surgió la idea de crear un producto completamente nuevo, que no existía hasta ahora y que permitiría ofrecer una visión completa de la Sábana Santa, explica Bonatti en declaraciones a la agencia Así Prensa. En otras noticias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría determinar si la exhibición de símbolos religiosos en espacios públicos es legal. En la ciudad francesa de Estrasburgo, sede del Tribunal Europeo, se debate un caso presentado por la llamada Unión Atea de Grecia, que busca erradicar las imágenes religiosas de los edificios públicos. Los demandantes han pedido que se retirara una imagen de Jesús de la sala de audiencias durante el juicio relacionado con cuestiones religiosas, argumentando que su presencia comprometía la objetividad del tribunal y violaba su derecho a un juicio justo. Además, el grupo de ateos alegaba que la presencia de estas imágenes violaba su derecho a la libertad de religión. Continuamos, queridos amigos, en más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer los sucesos, lo que ha ocurrido en México y también en el continente americano. Un incendio provocado se registró en la madrugada del sábado en una de las puertas de la histórica Catedral de Puebla, Patrimonio de la Humanidad, que fue controlado a tiempo por los bomberos y Protección Civil. La Arquidiócesis de Puebla lamenta profundamente los actos vandálicos ocurridos la madrugada en una de las puertas de la Santa Iglesia Basílica Catedral de Puebla, misma que es patrimonio espiritual, histórico y cultural de la humanidad, señaló la Arquidiócesis mexicana en un comunicado. Al parecer, indica el texto, alrededor de las 2 de la madrugada, 2 sujetos ingresaron al atrio de la catedral tras saltar las rejas para luego aproximarse a una de las puertas e iniciar un incendio. En Más de México le informamos que ante la reforma electoral que el gobierno de México prevé presentar en los próximos meses, el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel llamó a las autoridades y legisladores a escuchar con humildad a la ciudadanía antes de tomar decisiones que modifiquen el sistema democrático del país. El debate público se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantara el pasado 15 de enero durante su conferencia de prensa algunos de los ejes que podría incluir la iniciativa, uno de los compromisos de su campaña electoral. Por su parte, el cardenal Felipe Arizmendi, en una reflexión compartida a Así Prensa, expresó su preocupación porque esta reforma electoral no surge de una demanda ciudadana, sino por la máxima autoridad federal, lo cual ya genera desconfianzas. Las elecciones clave de noviembre de 2026 podrían redefinir el equilibrio de poder en el gobierno de Estados Unidos, con la posibilidad de poner fin a la actual trifecta republicana de Washington y de servir como un referéndum sobre el segundo mandato del presidente Donald Trump.
33 escaños del Senado de Estados Unidos estarán en disputa, mientras que 2 estados celebrarán elecciones especiales. Al mismo tiempo, los 435 distritos de la Cámara de Representantes también acudirán a las urnas. En noticias de los Estados Unidos, el arzobispo de Los Ángeles, California, Monseñor José H. Gómez, elogió una legislación migratoria que proporcionaría protecciones para personas sin estatus migratorio legal. El proyecto de ley, que no establecería un camino directo hacia la ciudadanía, daría a las personas que carecen de estatus legal la oportunidad de obtenerlo mediante trabajo y el pago de sanciones económicas si no tienen antecedentes penales. Se aplicaría a personas que ingresaron a Estados Unidos antes del año 2021. Los santuarios de la Virgen de Guadalupe en México y el de la Gran Promesa del Sagrado Corazón en España han quedado hermandados y comprometidos a difundir sus respectivas devociones al otro lado del Océano Atlántico. Este hermanamiento está enmarcado en la novena intercontinental guadalupana, que tiene como objetivo la preparación para el 500 aniversario de las apariciones a San Juan Diego, que se celebra en 2031. El acuerdo se ha formalizado mediante la firma del rector de la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa y vicario general de la Arquidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Rubiano, y el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguirretes. En una muy grata noticia le informo que el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y los legisladores republicanos defendieron las políticas del presidente Donald Trump relacionadas con el aborto durante la Marcha por la Vida 2026 que tuvo lugar el 23 de enero. Tienen un aliado en la Casa Blanca, dijo Vance en su discurso, y agregó que una de las cosas que más deseo en los Estados Unidos de América es más familias y más bebés. Además recordó que él y su esposa Usha están esperando a su cuarto hijo. Que quede constancia de que tienen un vicepresidente que practica lo que predica, dijo J.D. Vance. El arzobispo de San Paul y Minneapolis en los Estados Unidos, Monseñor Bernard Hebda, pidió rezar por Alex Jeffrey Pretty, por sus padres y por sus seres queridos después de que agentes federales lo mataran a tiros. Monseñor Hebda también pidió por la reconciliación después de que Renee Good, madre de 3 hijos, fuera asesinada a tiros a principios de este mes por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis. Agentes federales de inmigración dispararon y mataron a Pretty en Minneapolis el 24 de enero. Otra muerte relacionada con la intensificación de las medidas migratorias de la administración Trump en las ciudades gemelas, llevadas a cabo por miles de agentes federales fuertemente armados. En una noticia procedente de Venezuela, le informamos que con motivo del Día del Comunicador Católico el pasado 24 de enero, San Francisco de Sales, los obispos de Venezuela, a través de la Comisión Episcopal de Comunicación, agradecieron a los profesionales de la comunicación y destacaron su labor, que es una auténtica misión evangelizadora al servicio de la paz y el reencuentro de nuestro pueblo. Recordando las palabras del Papa Francisco, la Conferencia Episcopal Venezolana aseguró que comunicar significa hablar al corazón y que especialmente en la compleja realidad venezolana reconoce que informar es una tarea que requiere una fortaleza especial. Antes de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa registraba hasta 24 profesionales de la comunicación detenidos injustamente allí en Venezuela. Con motivo de la conmemoración de los 100 años del inicio de la Guerra Cristera, también conocida como Cristiada, más de 45,000 jóvenes de todo México participaron el 31 de enero en la Marcha Nacional Juvenil al Monumento a Cristo Rey
en el Cerro del Jubilete, en el estado de Guanajuato. Los organizadores informaron en una conferencia de prensa que las actividades comenzarían la noche del viernes 30 de enero a las 22 horas en Cuifest, un encuentro juvenil que tuvo lugar en la comunidad de Aguas Buenas, en las faldas del cerro, y se prolongará durante toda la noche. En más de los Estados Unidos, le informó que la gran mayoría de los institutos religiosos en el país informó que no tuvo a nadie que profesara votos perpetuos en 2025, según reveló un nuevo informe. El Centro de Investigación Aplicada al Apostolado de la Universidad de Georgetown señaló en su informe titulado Mujeres y hombres que profesan votos perpetuos en la vida religiosa, la clase de profesión de 2025, que el 82% de los institutos religiosos no registró ninguna profesión perpetua en 2025. De acuerdo con el estudio, aproximadamente 1 de cada 10 institutos indicó haber tenido una profesión perpetua, mientras que el 8% señaló haber tenido entre 2 y 9 miembros que profesaron votos perpetuos en 2025. Y hasta aquí lo acontecido en la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre de la audiencia general del 28 de enero. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la constitución dogmática Dei Verbum. Hoy consideramos el vínculo existente entre la Sagrada Escritura y la tradición. La promesa del Paráclito que escuchamos hoy y el mandato de Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, nos ayudan a comprender que la sagrada tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. La palabra de Dios, gracias a la acción del Espíritu Santo, se ramifica en la historia a través de la Iglesia, la cual salvaguarda, interpreta y encarna dicha palabra. Este depósito sigue hoy en manos de la Iglesia y todos nosotros hemos de seguir protegiéndolo en su integridad como una estrella polar para nuestro camino en la complejidad de la historia y de la existencia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos asista para comprender la palabra mediante la contemplación y el estudio y a tener una experiencia íntima de las cosas espirituales, ayudados por la predicación de los sucesores de los apóstoles, que han recibido el carisma cierto de la verdad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahí tiene usted la audiencia general del pasado miércoles y una catequesis más del Santo Padre en torno al Concilio Vaticano II. Nos vamos, queridos amigos, es todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le hemos acompañado en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, quienes agradecemos mucho el favor de su atención. Que dé por favor el teléfono otra vez por la peregrinación a España. Pues sí, con mucho gusto, claro que sí. Nos vamos del 1 al 18 de marzo a España, España completita, toda. Y estaremos en catedrales, basílicas, santuarios, conventos, monasterios,
pero también en castillos, fortalezas, palacios. Oh, qué padre. Y además con la gastronomía española de cada región. Qué delicia. Por ejemplo, en Valencia, pues paella valenciana, ¿no? Por ejemplo, en Oviedo, la fabada asturiana. Y además los vinos de cada región también. Y también el vino que le va a cada comida. Sí, claro, con el maridaje adecuado. Y nos acompaña un sacerdote como capellán del grupo para celebrarnos la Santa Misa y la asistencia espiritual. Y nos acompaña un gran conocedor de la Edad Media y de las monarquías españolas. Todavía quedan algunos pocos lugares, así que le recomiendo que llame ya para informes y para inscripciones. El teléfono es 5555 59 27 92. Lo digo una vez más, 5555 59 27 92. Véngase conmigo del 1 al 18 de marzo, recorramos juntos España. Ahora sí, nos vamos, le abrazo y le deseo que Dios le guarde. Marisa, feliz semana. Hasta luego y bienvenido sea febrero. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Nos escuchamos la otra semana. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.